Hola amigos del Sembrador y bienvenidos un día más a este informativo de las buenas noticias en su cadena de televisión católica El Sembrador Europa. Esperamos que disfruten con estas noticias que hemos seleccionado para ustedes. Conozcamos ya los titulares del día. Presentación del libro Cristianos en Palestina, escrito por el arqueólogo Daniel González Acuña. Fe católica me salvó de los nazis, relata hijo de canciller austríaco. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Cuando alguien está en apuros, no acude a los partidos políticos o a los sindicatos, acude a la Iglesia. La Santa Sede busca 1 millón de firmas para solicitar a la Unión Europea el respeto al no nacido. España es el país de la Unión Europea que menos ayuda a la familia. 20 de mayo, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Presentación del libro Cristianos en Palestina, escrito por el arqueólogo Daniel González Acuña. El pasado jueves 24 de mayo tenía lugar el acto de presentación del libro Cristianos en Palestina, Estrategias de Supervivencia, obra de Daniel González Acuña. Daniel González es doctor en arqueología y experto en fotoperiodismo. Aunando ambas facetas, ha elaborado un magnífico libro en el cual la reflexión y la imagen se concitan para testimoniar la situación de una minoría muy asediada en la actualidad, la población cristiana de Palestina. El libro nace de la colaboración entre el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad, SARUS, el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, que es el que ha sufragado la publicación, y la Oficina de Cooperación de dicha universidad, que proveyó la beca para que Daniel González Acuña pudiera estar durante varios meses en Palestina realizando su labor de estudio y cooperación. Además de dicho autor, intervinieron en la presentación Antonio Caballos, director del Secretariado de Publicaciones, Francisco José Medina, director de la Oficina de Cooperación, y Álvaro Pereira, director del SARUS. Fe católica me salvó de los nazis, relata hijo de canciller austríaco. Kurt von Schachning Jr., hijo del canciller de Austria durante la Segunda Guerra Mundial, contó que su fe católica lo ayudó a superar esos tiempos difíciles y las atrocidades cometidas por los nazis. En una entrevista con Naciprensa acerca de su nuevo libro, Cuando Hitler tomó Austria, von Schachning, cuyo padre era canciller de Austria cuando los nazis le invadieron en el año 1938, señaló que la fe es siempre algo grande cuando estás en problemas. Lamentablemente, hoy ya no hay mucha gente que se aferra a la fe. Asimismo, explicó que su padre se opuso a que las tropas alemanas ingresasen al país, pero se dio cuenta de que no estaban equipados para combatir. Para evitar la masacre del pueblo austríaco, el canciller renunció a su puesto y fue enviado luego, junto a su esposa, al campo de concentración de Sachsenhausen. Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia von Schachning fue liberada y se trasladó a Estados Unidos, y ahora tienen la ciudadanía de ese país. Aunque no se ha olvidado de las atrocidades que presenciaron o experimentaron, von Schachning ha perdonado a los responsables de causar el dolor de la familia, una habilidad por la que su esposa se manifiesta muy impresionada. Trabajó en este libro junto a su esposa Janet, que creció en Atlanta, en Estados Unidos. Ya se había dado cuenta de que la historia de la toma de Austria no era enseñada en las escuelas, por lo que decidió grabar los hechos que su esposo le había contado. El libro no es un alegato a favor de nada, sino que simplemente está tratando de explicar cómo era la vida de las personas en Austria durante la invasión nazi. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Cuando alguien está en apuros, no acude a los partidos políticos ni a los sindicatos, acude a la Iglesia. El obispo de Córdoba ha escrito una carta pastoral a sus diocesanos en donde les pide que marquen la X en la casilla de la Iglesia Católica de la declaración de la renta, dando diversos argumentos. El prelado, Demetrio Fernández, recuerda que la Iglesia ha sido pionera en hacer el bien a lo largo de la historia, con escuelas, hospitales y obras de caridad de todo tipo,
Pero además de su glorioso pasado, dice Monseñor, la Iglesia hoy es la principal bienhechora de la sociedad en múltiples campos. Monseñor Demetrio Fernández comenta que cuando alguien está en apuros para cubrir sus necesidades básicas, no acude a los partidos políticos ni a los sindicatos, ni siquiera a las entidades públicas, donde se cobran los impuestos de todos. La gente acude a la Iglesia Católica y encuentra siempre acogida y ayuda hasta donde la Iglesia puede dar. La Iglesia Católica, a la que, según ha recordado el obispo, pertenece el 92% de la población española, no recibe ninguna partida presupuestaria del Estado, y lo que recibe por el cauce de la X proviene directamente de los contribuyentes, que así lo manifiestan libremente y que cada vez son más. La ayuda que el Estado da a los colegios concertados no se la da a la Iglesia, sino a los padres, que tienen derecho a que el Estado subvencione la educación de sus hijos, tal y como hace con la escuela pública. La ayuda que el Estado da a una residencia de ancianos no es ayuda a la Iglesia, sino al anciano, que tiene derecho a ser atendido. Continuando con este argumento, Monseñor Demetrio Fernández explicó que una plaza en la escuela concertada cuesta al Estado un 40% menos que esa misma plaza en la escuela pública, no siendo de menor calidad, y habiendo más demanda que plazas en la escuela concertada, que gestiona la Iglesia Católica. Una plaza de residencia de ancianos que gestiona la Iglesia cuesta al Estado el 50% menos que esa misma plaza gestionada en una residencia pública, y no es de peor calidad. Solo por esos capítulos la Iglesia ahorra al Estado miles de millones de euros cada año. Además, las Cáritas en todas las parroquias de España están saturadas de peticiones y, gracias a un voluntariado generoso que lo hace por Dios y por los pobres, están siendo atendidas millones de personas que experimentan a la Iglesia Católica como su dulce hogar. En conclusión, según subrayaba el obispo, la Iglesia no pide privilegios, solo quiere libertad para cumplir su misión, para predicar la verdad del Evangelio, aunque a veces escueza, para administrar los sacramentos del Señor, para favorecer un mundo nuevo, más justo, solidario y fraterno. En todo esto, Dios es siempre un aliado, nunca un adversario. La religión es un factor positivo para la sociedad, un elemento de convivencia y paz. Por eso vale la pena apoyarla, aunque uno no sea creyente. La Santa Sede busca 1 millón de firmas para solicitar a la Unión Europea el respeto al no nacido. El Pontificio Consejo de los Laicos ha anunciado una iniciativa de recogida de firmas para solicitar a la Unión Europea que el reconocimiento de la dignidad humana y el derecho a la vida de cada ser humano desde su concepción sea tratado en las instituciones europeas en un debate adecuado. A partir de ahora, el Pontificio Consejo de los Laicos tendrá hasta el próximo 11 de mayo de 2013 como fecha límite para reunir al menos 1 millón de firmas de ciudadanos de 7 estados europeos. Además de la recogida de adhesiones en todos los países de la Unión Europea, se organizarán actividades educativas y culturales que se distinguen por la unidad y la colaboración de todas las asociaciones y movimientos del área cristiana, por una unidad de intentos que sean tan fuertes y visibles que sugiera un diálogo sincero y constructivo con todos los hombres. Asimismo, el Pontificio Consejo de los Laicos ha recordado que la Unión Europea no puede cambiar las leyes de los Estados en materias que conciernen la vida naciente, pero sí puede tener una actitud coherente con el principio de la misma dignidad de cada ser humano desde la concepción en todas las actividades que ella desarrolla en modo directo: investigación científica, ayuda al desarrollo y sanidad. España es el país de la Unión Europea que menos ayuda a la familia. Con ocasión de la celebración en nuestro país el pasado 15 de mayo del Día Internacional de la Familia, las asociaciones de familias españolas pidieron al Gobierno y a las autoridades autonómicas y locales que asuman su responsabilidad y proporcionen a las familias los recursos necesarios para paliar su situación de pobreza agudizada por la crisis. En este sentido, la presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares, Julia Pérez Correa,
apuntó el efecto negativo que los graves recortes en derechos sociales tuvieron sobre las familias. Correa considera un grave retroceso y pérdida de derechos los recortes en materia laboral, de salud y educación, y concretamente rechaza el copago farmacéutico, la subida de los transportes públicos, de los combustibles, la reducción del número de becas en educación, el incremento de la ratio por aula y la subida de los precios de las matrículas universitarias, entre otros. Por su parte, el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Gelferder, ha indicado que en la actualidad España es el país de la Unión Europea que menos ayuda a la familia, denunciando que esta situación, sumada a los recortes en las ayudas, se produce precisamente en una época de crisis en la cual las familias son las que más ayudas necesitan. En la misma línea, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, destacó que España tiene una legislación injusta con la familia, subrayando que sin apoyo a la misma es imposible que España avance hacia una sociedad justa y solidaria. Comenta que sin familias fuertes y estables no es posible afrontar los problemas de fondo de nuestra sociedad, vinculados a la crisis demográfica, como el de las pensiones, la pobreza femenina o los niños privados de un ambiente de acogida amoroso. ...20 de mayo, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Un año más se celebró el pasado domingo 20 de mayo la 46 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el lema Silencio y Palabra, Camino de Evangelización. Para esta ocasión, la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española escribió una carta inspirado por el mensaje del Papa para la ocasión, en el cual invita a la conveniente alternancia entre el silencio y la palabra, para una comunicación que permita la comunión entre las personas. En el silencio se permite, por un lado, la escucha atenta de lo que el otro comunica y se expresa el respeto y el deseo de saber más de quien escucha. Al mismo tiempo, el silencio permite una reflexión y elaboración suficiente de los discursos y una articulación de las ideas para que puedan servir mejor a las personas con quienes uno se comunica. La palabra es el momento de la comunicación eficaz en sus diversas formas, escrita, hablada o transmitida por los diversos medios de comunicación. Y de esta manera, amigos y amigas de vuestra televisión católica, El Sembrador Europa, la voz de la nueva evangelización, ponemos punto final en el día de hoy a este informativo de las buenas noticias del mundo. Un cordial saludo y muchas gracias por vuestra atención. Gracias por su compañía y hasta el próximo informativo.